tanto en matemáticas como en la designación de los intervalos. Hablamos de los intervalos abiertos, de los intervalos cerrados, del intervalo semiabierto y de la semirrecta, y decíamos cuándo incluía o no a los extremos, en función de cómo estos puntos estaban hueco o lleno, o vacío o lleno, y también habíamos dicho que solían representarse cuando no incluía los extremos con un paréntesis acá y con un paréntesis, o cuando lo incluía con un corchete y con un corchete, como está simbolizado de esta manera acá, pero lo graficamos de esa manera. La hoja 1 será esta. Alguien en el chat pide que muestre la hoja 1. Bien. También hablamos de, disculpen, de inecuaciones y desigualdades, donde teníamos dos ecuaciones que estaban vinculadas a través de un signo de desigualdad, ¿sí? Mayor o igual, menor o igual, etcétera, o igual, perdón, no igual no, porque si no sería no sería una desigualdad. Y lo que hicimos fue resolver esto a partir de despejar X, y a partir de despejar X, cuál era el conjunto de números, ¿sí?, que resolvían esta inecuación. Y eso lo obteníamos a partir de despejar X y obtener que en este caso eran todos los valores menores a 4/9. Entonces, de 4/9 hacia la izquierda van a ser todos los valores que resuelvan esta inecuación. En cuanto a los entornos, hablamos de los entornos generales y los entornos reducidos. Los entornos generales estaban expresados como entorno y con A y H, donde A era el centro y H el radio, y en esta simbología o en esta forma incluía al centro del entorno, ¿sí? El centro A, y el entorno reducido era de similar característica, solo que no incluía al centro del entorno, el centro A, estaba excluido. Luego hablamos de la relación de funciones, ¿sí? Teníamos dos conjuntos A y B, que estaban constituidos cada uno por dos números, y cómo eran las posibilidades de esos conjuntos, 5, 8, 5, 0, menos 3, 8, menos 3, 0, y que no era lo mismo decir 5, 8 que 8, 5, porque el punto 5, 8 no está ubicado en el mismo lugar que el 5, que el 8, 5, ¿sí? Y las relaciones de funciones, donde entre un conjunto dominio y un conjunto imagen existirá o existe una función que relaciona a ambos. Luego continuamos con funciones, ¿sí? A partir de comprender un conjunto de números, donde dijimos que había una relación entre ellos, ¿sí? Existía una relación entre el conjunto celeste y el conjunto rojo. Esa relación relaciona una variable, y también mencionamos un concepto importante, donde un conjunto, ya lo dijimos recién, era el dominio de la relación, otro conjunto era la imagen de la relación, y que una relación será función cuando a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento de la imagen, es decir, una relación biunívoca entre el dominio y la imagen. También hablamos de la representación de las relaciones o de las funciones en el plano a través de los ejes cartesianos, y que cada uno de esos puntos obtenidos en esa relación está formado por dos números reales que tienen el orden x, y esto era lo que decíamos recién,
que el punto 2, 3, xy, no es igual al 3, 2, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo el orden inverso. Y la relación de las funciones estaba designado como, por ejemplo, y igual a f de x. Luego mencionamos la clasificación de las funciones, ¿sí? Donde teníamos aquí distintos tipos de funciones, las algebraicas, las trascendentes y otras. Dentro de las algebraicas, las racionales, enteras y fraccionarias, las irracionales, las trascendentes, como las circulares, las logarítmicas, las exponenciales y la hiperbólica. Y fuimos dando ejemplo de cada una de ellas, que esto lo tienen bien explicadito allí, solamente recordar los dos diferentes tipos de funciones que tenemos. Y recordar algo que dijimos en cuanto a las funciones circulares y a las logarítmicas, que el argumento de ambas, el argumento de la función trigonométrica, o aquí del logaritmo, ese argumento, ¿sí?, es el argumento de la función trigonométrica, por ejemplo, y no puede ser modificado interiormente a través de simplificar algo, extraer algún número, un factor común y demás. Eso no puede hacerse, ¿sí? El argumento debe mantenerse en las mismas condiciones en las cuales está, a no ser que se permita algún tipo de operación, pero no a una simplificación o extraer menos uno, o bueno, etc. Ya continuamos. Bien, también hablamos de las funciones básicas, donde vimos la función igual a x, la identidad, la de valor absoluto x, la de 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, que es cubo, raíz de x, la del seno, la del coseno tangente, e a la x, logaritmo de x, y las cuadráticas negativa y positiva, ¿sí? Y vimos su gráfica, que son importantes que las recuerden y las tengan presentes, como la de igual a x, la de 1 sobre x, ¿sí?, la de 1 sobre x cuadrado, la de x cubo, aquí a la derecha, la de raíz de x, que parte aquí desde 0, la del seno de x, la del coseno de x, y la de la tangente, y en este caso la exponencial. Y podrían graficarse ustedes la del logaritmo de x, base decimal, base neperiana, para que la tengan también presente y que es muy importante. También repasamos lo que eran asíntotas verticales, horizontales, para determinarlo sin la aplicación de límite, en donde lo que veíamos que el cociente de dos polinomios, la asíntota vertical, era el valor que anulaba el denominador, ¿sí?, que si ustedes despejan de aquí, igualando a 0, van a ver que la asíntota vertical va a ser igual a menos B0 sobre B1, ¿sí? Esto era la asíntota vertical, y este valor tenía que cumplir también que no anulara simultáneamente el numerador, ¿sí? Eso lo vimos y quedó demostrado cuando vimos límite. La asíntota horizontal era directamente el cociente de los dos coeficientes que acompañan a la x, A1 y B1. Y esto también quedó demostrado mediante la propiedad de límites, que cuando tomamos límite de x que tiene infinito del cociente de dos polinomios que tienen el mismo grado, el resultado era el cociente de estos dos coeficientes. Bien, también vimos una función trigonométrica del seno de x, del seno, donde la expresión general era i igual a, que era la amplitud por el seno de
beta, que era la pulsación, x menos c, siendo c el ángulo de fase, y que en el gráfico estaba graficado como el punto A. Conocimos o mencionamos el periodo de la función trigonométrica, que es igual a 2pi sobre b, o sobre beta, la pulsación, y los puntos característicos para poder conocer algunos valores de esta función, como el cm, que era igual al a más b dividido 2, el d, que iba a ser igual al a más cm dividido 2, y el e, que iba a ser igual al cm más b dividido 2, ¿sí? Y en el ejemplo vimos que para poder calcular b, aquí abajo era igual a c, es decir, al punto donde partimos, ¿sí? El a acá en el gráfico, más el periodo, que es todo el recorrido que hace en un periodo esta función. Y ahí obteníamos el b. Y a partir de obtener todos estos valores podemos graficar la función conociendo a b, cm, d y e, y conociendo los valores de estos puntos intermedios. Los otros van a ser 0. Bien, también comenzamos en esta semana con límites, donde hicimos una introducción breve del concepto de límite, partiendo de dos figuras. Una era un círculo que circunscribía a un polígono, es decir, este polígono de 6 lados estaba dentro del círculo, y analizamos qué pasaba si empezábamos a aumentar la cantidad de lados de este polígono, y a medida que aumentábamos la cantidad de lados, ¿sí? La diferencia entre el área del polígono y el área del círculo iba a ser cada vez más pequeña. Y también iba a ser cada vez más pequeña la diferencia de lados entre el círculo y el polígono. Es decir, que si nosotros fijamos una cantidad muy chiquita entre la diferencia de las áreas, vamos a necesitar una diferencia muy chiquitita entre la cantidad de lados del polígono respecto a la del círculo. Y de esa manera habíamos introducido en forma gráfica al concepto de límite, ¿sí? Una variable tiende a la otra, tanto como querramos, y el límite, es decir, el área de uno se acerca tanto al del otro, tanto como querramos. Para el límite de una variable, dijimos que si esa variable, que asume infinitos números de valores a partir de un valor inicial, por ejemplo 3,01, sin nunca asumir el valor, si nosotros hacíamos una resta entre el valor x y 2, veíamos que iba habiendo, digamos, una diferencia muy chiquitita con respecto a 1, es decir, faltaba muy poco para llegar a 1, y aquí faltaba muy poco para llegar a 3. Ese análisis realizado con esa forma numérica y partiendo de la hipótesis de darle una diferencia o de asumir una diferencia epsilon, y aquí he adoptado un valor cualquiera, ¿sí? Y analizamos qué pasaba si le dábamos este valor, si le dábamos este otro valor, cuáles eran los valores de x que hacían que obtuviésemos esa diferencia. Después lo hicimos dándole otra diferencia, sumándole otra columna, haciendo x menos 3, y veíamos que cada vez iba siendo más chiquitita la diferencia, y esto nos permitió, haciendo un análisis similar al anterior, encontrar, digamos, la existencia o la noción de el límite de una variable, que decíamos que en este ejemplo que estamos viendo, x tiende a 3, o que x es igual a 3 más epsilon, ¿sí? Cuando este epsilon es cada vez más chiquitito, ¿sí? Es decir, x nunca llegará al valor 3, porque lo estamos acercando mucho, pero nunca llega, y x se aproximará tanto a 3 como querramos, de acuerdo al valor de epsilon que elijamos arbitrariamente, ¿sí? Y esto era posible a través de considerar que en el eje real tenemos infinitos puntos que nos permiten ubicar infinitos puntos sucesivos cercanos al valor al cual nos queremos acercar.
Bien, luego continuamos con el límite de funciones, donde habíamos representado en un eje cartesiano una función. Esta función veíamos qué pasaba en las inmediaciones de 2 a través de acercarnos por izquierda desde 1 hasta casi 2 y de acercarnos por derecha de 3 hasta casi 2, y veíamos qué resultado obteníamos en ambas situaciones. Y también veíamos que en esta función, ¿sí?, cuando x vale 2, ¿sí?, cuando x vale 2, la función vale 4, ¿sí? Y si nosotros tomamos límites de esta función, ya habiendo visto límite, ¿sí?, para cuando x tiende a 2, también vale 4. ¿Y qué podemos decir? Que el límite aquí de esta función, cuando x tiende a 2, vale 4, y la función valuada en 2 vale 4, cuando el límite es igual a la función valuada en 2, quiere decir que esta función es continua. Recuerden, y ya mezclando un poco los temas vistos, esta función era continua aquí. Luego analizamos otra función, donde era el cociente de dos polinomios, como x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y veíamos que cuando x vale 1, la función no sabemos qué es lo que vale. Entonces dábamos valores en las inmediaciones de 1, cercanos a 1, y veíamos que los resultados eran cercanos a 2, ¿sí? Luego, viendo esto, vemos que en la función original que estábamos analizando, si el numerador lo descomponíamos en una diferencia de cuadrados, ¿sí?, podíamos simplificar con el denominador y obteníamos una función x más 1, y que esta función x más 1 es igual a esta f de x para todos los puntos distintos de x igual a 1, ¿sí? Es decir, esta función y esta función son iguales, excepto para el valor de 1. Y esta operación y esta igualdad nos va a permitir obtener el límite para cuando x tienda a 1 de la función original. También vimos la definición un poco más precisa del límite, teniendo presente lo que ya hemos introducido en forma gráfica, con el círculo y el polígono y con todas las otras cosas vistas, en donde podemos obtener el épsilon que necesitamos prefijado de antemano pequeño y positivo, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es la diferencia que me quiero acercar hasta 5? Y esa diferencia va a ser necesaria con un acercamiento mucho a 3 en este caso, ¿sí? O sea que este delta va a ser cada vez más pequeñito. Lo que veíamos en el ejemplo del polígono y del círculo es que el área del polígono se acercará tanto al círculo, tanto como a la cantidad de lados del polígono se acerque a la cantidad de lados del círculo, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que hemos visto anteriormente. Bueno, esto es la definición y la expresión matemática del límite, donde lo que estamos diciendo es lo que hemos dicho recién, que la diferencia entre x, que es donde me estoy moviendo, la variable independiente, a, al valor que no puedo adoptar, esa diferencia en valor absoluto tiene que estar comprendida entre 0 y delta, delta siendo un valor muy chiquitito. Y de esta manera va a existir una diferencia entre la función f de x y el límite muy chiquitita, ¿sí? Que a veces fijamos esta y obtenemos esta, o directamente nos movemos con esta para obtener este destaque. Pero esta es la definición. Esto está expresado en palabras lo que hemos hablado, algunos ejemplos, y vimos un ejemplo numérico muy similar al anterior, donde teníamos expresada esta función original, donde en ella tenemos donde el denominador no existe donde el denominador se hace 0 cuando x igual a 1, con lo cual esta función no sabemos lo que vale, porque no se puede dividir por 0. E hicimos el análisis de acercarnos a x, a 1 por izquierda y a 1 por derecha. Y veíamos que el valor tendía a 5. Entonces, esto nos introdujo
en lo que era el concepto de límite, en este ejemplo, y que nos permite, estando el límite, hacer esta simplificación de este factor aquí en el numerador con este que está aquí en el denominador y obtener una función que nos permita evaluar para cuando x tienda a 1 y obtener un resultado. ¿Sí? Estas funciones son iguales excepto para cuando x vale 1, como el ejemplo que vimos anteriormente. Por otro lado, también vimos las propiedades de los límites. Un segundo, por favor. Bien, continuamos. Les decía que también vimos las propiedades de los límites, como el límite de un cociente, ¿sí? Perdón, de una constante, donde el límite de la constante es igual a la constante, porque no hay variable. El límite de la función identidad, ¿sí? Va a ser igual al resultado al cual x tienda. El producto de una función por una constante, la constante sale fuera del límite. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de una resta es igual a la resta de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites. El límite de una potencia es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. El límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. O sea, el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y teníamos límites, que estos son los notables, ¿sí? Que hemos estado conversando en estos días también, y que están expresados allí como que el resultado es el número e. También hablamos de las indeterminaciones, que eran situaciones momentáneas y transitorias en las cuales no podíamos resolverlo. Sí, vamos a usar, en el práctico deben haber estado usando, y de hecho en los ejercicios que hemos resuelto hemos usado estas propiedades: el límite de una constante, el límite de una suma, el límite de una resta, el límite de un cociente. Las utilizamos bastante, sobre todo en la parte práctica, en la resolución de ejercicios. Bien, les decía entonces que las indeterminaciones son situaciones en las cuales nos encontramos en donde esos resultados no conocemos su resultado. Y que son situaciones momentáneas y transitorias, y a partir de ellas obtendremos de alguna metodología la forma para resolverla. Bueno, esto es lo que hemos mencionado recién: las indeterminaciones 0 sobre 0, cociente de 2 infinitesimos, para el cociente de dos funciones, para cuando el x tienda a haga que la función del numerador sea igual a 0 y la función del denominador sea igual a 0. El cociente de infinitesimos, cuando hace que el x que tiende a, el numerador tienda a infinito y el denominador también. De 0 por infinito, donde una función, cuando x tienda a, tiende a 0 y la otra tienda a infinito. Aquí el de una suma, pero por un lado tenemos que tienda a infinito y por otro lado tienda a menos infinito. Y la de exponente, ¿sí? Donde tenemos estas tres indeterminaciones: 1 al infinito, 0 a la 0
infinito a la 0, ¿sí? Bien, también vimos lo que es límites laterales, donde la función, ¿sí? Una función cualquiera, puede estar dada por esta situación, donde para cuando x tienda a A, el valor sea este valor de límite. Y también podemos tener esta situación donde para cuando tiende a A por izquierda, el valor es L1, y para cuando tiende por derecha, el valor es L2, ¿sí? Entonces, diremos que el límite para cuando tendemos por izquierda, representado por A con un menos arriba, y el por derecha con un A más arriba, y donde en el gráfico anterior aquí se observa claramente que ambos límites no son iguales, uno da un valor y el otro da otro valor. Y al afirmar la existencia del límite de una función, se debe verificar que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Es decir, para que exista el límite de una función, ambos límites laterales tienen que ser iguales. Es decir, no puede ser esta situación, sino que tiene que ser esta que está aquí. Si los límites laterales son distintos, diremos que la función no posee límite finito para cuando x tienda a A. Para el caso de que alguno de los límites laterales no exista, estaremos en presencia de un límite unilateral, derecho o izquierdo. Bien, aplicando los conceptos de límite, vimos lo que era asíntotas, horizontal, vertical y oblicua, en donde la asíntota horizontal decíamos que si existe el límite de x que tiende infinito de f de x igual a A, siendo A un valor finito, entonces la recta es igual a A, es una asíntota horizontal. Vimos un ejemplo, ¿sí? Donde el resultado de este ejemplo nos daba infinito, con lo cual infinito no era asíntota horizontal. Y mencionamos 3 casos de asíntotas horizontales, donde en esta teníamos un corte, donde aquí tendía hacia la asíntota, y acá teníamos varios cortes, pero iba tendiendo a la asíntota. Y aquí vimos un ejemplo y una definición, donde la recta I igual a L se llama asíntota horizontal de la curva I igual a f de x, si el límite que tiende infinito de f de x igual a L, o que tienda a menos infinito y también de L. En cuanto a la asíntota vertical, mencionamos que se debe cumplir que la asíntota vertical, el límite de x que tienda a un valor de f de x sea igual a infinito. Normalmente, en cocientes de polinomios, dijimos que los valores que hacen o que podrían ser asíntotas verticales son los valores que anulan el denominador. Entonces, ¿esa es la única condición? No. La siguiente condición es que el valor que anula el denominador simultáneamente no anule el numerador, porque si no estaríamos en la presencia de 0 sobre 0. Y dimos este ejemplo, donde el denominador tenía 2 raíces, menos 2 y un medio. El menos 2 anulaba el numerador y el denominador, y nos daba 0 sobre 0. Si resolvíamos el límite para cuando x tiende a menos 2 de esto, y lo trabajábamos, el resultado es 4/5. ¿4/5 es infinito? No. Entonces, el menos 2 no es asíntota vertical. Y en un medio, el numerador no lo anula y el denominador sí, entonces sí es asíntota vertical.
También vimos otro ejemplo para esta función que está aquí, x cuadrado más 1 sobre x, para x igual a 0. Nos queda 1 sobre 0, no sabemos lo que vale. Es una indeterminación. Y luego tomamos límite para cuando x tiende a 0 de este cociente, ¿sí? Y nos daba infinito. Con lo cual, en x igual a 0 sí tenemos una asíntota vertical. Luego vimos estos dos ejemplos que por izquierda nos acercamos a la asíntota, a más infinito, y por derecha también. Y en este otro ejemplo, por izquierda menos infinito y por derecha también. Y aquí mencionaba que para que sea asíntota vertical se tiene que dar algunas de estas situaciones. Que tienda a y nos dé infinito, que tienda a por izquierda y nos dé infinito, o que tienda por derecha y nos dé infinito, que sería esta situación de acá, y la otra situación que tienda a menos infinito, que sería esta otra situación que está aquí. Luego vimos también la demostración de la asíntota oblicua, en donde la asíntota oblicua, tendiendo al infinito, en el infinito se junta con la función. Entonces, decíamos que cuando se tocan en la función, en el infinito, perdón, la función con la asíntota, podíamos escribir que f de x era igual a ax más b, para cuando x tiende a infinito. Ahora, el producto de ax, a por x, era sumamente grande cuando x tiende a infinito y b se podía despreciar. Con lo cual, al despreciar b, podíamos despejar que a era igual a f de x sobre x cuando x tiende a infinito. Es decir, expresado en forma de límite, a igual al límite x que tiende a infinito de f de x sobre x. Es decir, que para calcular el coeficiente a, lo que hacíamos era a f de x lo dividíamos por x y le tomamos límite para cuando x tiende a infinito. Y ahí obteníamos a. El cálculo de b, partiendo de la misma igualdad de f de x igual a la asíntota a x más b, para cuando x tiende a infinito, como ya tenemos a, podemos despejar b, es igual a f de x menos ax cuando x tiende a infinito. b, entonces, igual a límite x tiende a infinito de f de x menos ax. Y esa era la función, perdón, esa era la ecuación que nos permitía obtener b. Y vimos un ejemplo donde a esta función la dividimos por x, resolvimos el límite y nos daba valor 1. A vale 1. Luego a la función menos a por x, ¿sí? Donde a era 1, resolvíamos esta resta y tomamos límite y ese resultado era igual a 0, con lo cual no tenía b. Entonces la ecuación de la asíntota oblicua era igual a x, igual, y que era igual a x directamente, porque a valía 1. Bueno, luego continuamos con continuidad, donde teníamos una función, ¿sí? Representada en el eje cartesiano, ¿sí? Que tenía varios puntos. Y definimos que una función era continua en un punto si existe el límite y coincide con el valor que toma la función en ese punto, ¿sí? Es decir, que la función valuada en x igual a era f de a, que existía el límite de la función valuada, el límite de x que tiende a de la función, y que el punto 1 sea igual al punto 2. Y allí decíamos que era continuo. Esto ya lo vimos también en uno de los ejemplos anteriores.
Y aquí era la definición de cuando f es continuo para x igual a a, se debe cumplir con la situación que hemos dicho anteriormente. Bueno, cuando no se cumple lo anterior, entonces la función es discontinua. Y las funciones pueden clasificarse en continua o discontinua. Y en discontinua que sea evitable, no evitable, de primera especie o de segunda especie, y dentro de primera especie, de salto finito, infinito o asintótico. Para la discontinuidad evitable, lo que veíamos era que acercándonos por izquierda del valor A, obtenemos un valor C, y por derecha un valor C también, pero el f de A nos daba otro valor, ¿sí? Con lo cual, la función era discontinua en A. Otro tipo era que por izquierda y por derecha nos daba el valor C, ¿sí? Por izquierda y por derecha nos daba el valor C, pero no existía la función f de A porque teníamos aquí un punto vacío. En cuanto a la discontinuidad de primera especie, de salto finito, infinito y asintótica, en el salto finito, si teníamos una función que nos acercamos por izquierda a A, nos daba un valor, y si nos acercamos por derecha a A, nos daba otro valor, ¿sí? Y que haciendo la diferencia entre estos dos valores, obviamente obteníamos un delta, pero ese delta es un salto finito, es decir, vale una cierta cantidad, por eso es que es de salto finito. Y algunos ejemplos, ¿sí? En donde si nos acercábamos por A obteníamos un valor, nos acercábamos por izquierda a A obteníamos un valor y por derecha a otro valor, ¿sí? Pero la función valuada en A daba este valor de aquí, C. Por eso tiene punto lleno. Esta otra situación es similar a la anterior, salvo que cuando la función es valuada en A, en vez de valer este punto, vale este, por eso está llena ahí. Y esta otra situación era similar, salvo que no valía ni este punto, sino este cuando la función la evaluábamos en A. Todas son de salto finito. De salto infinito significa que por el lateral izquierdo nos da un valor finito y por derecho nos da infinito, más o menos. O viceversa, por lateral izquierdo nos da más o menos infinito y por derecho nos da un valor finito. Y aquí teníamos algunos ejemplos. Si nos acercábamos por izquierda, nos da un valor C, ¿sí? Que está aquí, y si nos acercamos por derecha nos vamos más infinito. Y de la misma manera, si nos acercábamos por izquierda en este gráfico de aquí abajo, nos daba menos infinito y por derecha nos daba un valor C. Son los dos de salto finito. Luego, la discontinuidad asintótica, ¿sí? En donde si nos acercábamos por izquierda, nos vamos a más infinito y por derecha a menos infinito o viceversa, pero el salto, digamos, desde más infinito a menos infinito. Se hace asintótico. Y esto era como en forma general, digamos. Si era discontinuo evitable, que existía el límite para cuando x tiende a A de f de x, o aquí no exista, de primera especie, que los laterales sean distintos, será de salto finito. De salto infinito es que el L izquierdo o el L derecho se va a más o menos infinito, y asintótico es que los dos, el izquierdo y el derecho, se van a más o menos infinito. Y también mencionamos, para que tuvieran presente, lo que era continuidad en un intervalo, el teorema de Bolzano y el teorema de Bolzano-Weierstrass.
Un segundo, por favor. Bien. También vimos límites notables, ¿sí? Donde analizamos, mencionamos el límite notable seno de x sobre x, ¿sí? Y solamente mencionamos los exponenciales de 1 al infinito. En cuanto a seno de x sobre x, hicimos el análisis teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas que existen en este círculo de radio 1, donde planteada la relación entre el seno y el arco, y sabiendo que el arco es igual al radio por el ángulo, como el radio es 1, nos va a quedar el seno de x sobre el ángulo, y teniendo en cuenta también reemplazando los segmentos PQ que valen seno de x y RS que vale tangente de x en esta desigualdad era que este segmento es menor al arco y este arco es menor a este segmento. Ahora, este segmento vale seno de x y este segmento vale tangente de x. Entonces, el arco está comprendido entre seno y la tangente, que es lo que está aquí. Luego, dividiendo los tres términos por seno, los tres términos anteriores, y reemplazando la relación trigonométrica del seno de la tangente, que es igual a seno sobre coseno, y haciendo la simplificación e invirtiendo los signos de las fracciones por la desigualdad y las propiedades, y tomando el límite para cuando x tienda a 0, vemos que en este caso, en el anterior, teníamos seno sobre seno, que era 1, con lo cual esto es 1, el límite de x que tiende a 0 de seno de x sobre x es lo que estamos buscando, y nos queda el límite de x que tiende a 0 del coseno. ¿Sí? Ahora, el límite, 1, o lo vemos de esta manera, el límite de seno de x sobre x tiene que ser menor a 1 y mayor a 1. Como no puede ser menor y igual a 1 y mayor o igual a 1, entonces es igual a 1. ¿Sí? Por este análisis que estamos viendo, es que se arriba a que el límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Y también algunas otras propiedades de estos límites en función de cómo está formado el argumento del seno y el denominador, y otras variables más. Y los exponenciales, que lo hemos visto en la tabla, en los límites, en las propiedades del límite, y que veremos más adelante la demostración de uno de ellos, por qué es igual a e. Bien, habiendo hecho esa introducción de repaso en forma rápida de todos los temas vistos, vamos a mostrar algunos ejemplos de límites notables, que es lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer. Hemos dicho que el límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x igual a 1, que el límite de x que tiende a 0 de tangente de x sobre x, ¿sí? Vamos a demostrar por qué es también igual a 1. Esto, tangente, es a qué es igual a seno sobre coseno, o sea, por 1 sobre x, que es lo que tenemos aquí. Ahora, ordenemos estos factores. Nos queda seno de x sobre x, ¿sí? Podemos hacerlo así, y 1 sobre coseno.
Seno de x sobre x cuando x tiende a 0 sabemos que 1, y 1 sobre el coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 por 1 es igual a 1. Por eso es que el límite de x que tiende a 0, la tangente de x sobre x es igual a 1. Estos dos que están aquí, lo hemos visto en las propiedades del límite, y hemos mencionado que lo vamos a abordar, la demostración de uno de ellos, más adelante. Veamos este ejemplo que está aquí. Límite de x que tiende a infinito de x más 3 sobre x menos 2 elevado a la x más 2. Si reemplazamos, ¿qué nos queda? Infinito sobre infinito a la infinito. Esto es una indeterminación. No sabemos qué es lo que vale. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las posibilidades, antes de empezar a resolverlo, es primero mirar el ejercicio que tenemos. Ver a cuál de los tres límites notables se asemeja más. Bueno, está fácil descartar el primero porque no tiene seno de x. Podría ser alguno de los otros dos, pero fíjense que en uno el x tiende a infinito y en el otro el x tiende a 0. Entonces, tomamos el del medio y vamos a trabajar luego con ese. ¿Qué vamos a hacer para poder asemejar este ejercicio a esta forma que tenemos aquí? Bien, el límite de que tiende a infinito, ¿sí?, de este ejercicio, vamos a, en el numerador, restarle y sumarle 5. ¿Hemos alterado si le incorporamos este más menos 5 al numerador? No, porque estamos sumando y restando lo mismo. Y ya vamos a ver por qué hicimos eso. Fíjense, vamos a tomar el 3 y el 5, nos va a dar menos 2, ¿sí? Nos va a quedar x menos 2 más 5. O sea, solamente resuelto este 3 menos 5. Elevado al x más 2. Luego, el límite de x que tiende a infinito, vamos a descomponer este paréntesis en dos fracciones. Vamos a decir que x menos 2 va a ser dividido x menos 2 y el 5 dividido x menos 2. Como era toda una suma, podemos hacerlo tranquilamente porque todos tienen el mismo denominador común. Todo elevado a la x más 2. Luego este x menos 2, con este x menos 2 lo podemos simplificar. Entonces nos va a quedar 1. Y aquí nos va a quedar 5 sobre x menos 2. ¿Por qué hemos hecho esto de sumarle y restarle 5? Porque si nosotros sumamos y restamos 5, teniendo en cuenta que aquí hay un 3, nosotros necesitamos que nos quede x menos 2 para que sea igual al denominador y poder generar un 1 aquí, cuando simplifiquemos. Para que este 1 sea de forma similar al límite notable que tenemos aquí. Fíjense, ahora a esta expresión que llegamos es más similar a esta de la que partimos. Ya tenemos un paréntesis que tiene un 1 adentro, más 5 sobre x menos 2. Hola, ¿hay algún micrófono abierto? Bien. Luego que hemos realizado esto, ¿qué nos está quedando? Fíjense, esta parte del límite no es 1 sobre x, es 5 sobre x menos 2, y tiene que ser 1 sobre x. Entonces lo que vamos a hacer va a ser introducir una sustitución de variable. Vamos a decir que este 5 sobre x menos 2, 5 sobre x menos 2 es igual a 1 sobre t. Y vamos a despejar de aquí x. X es igual, si ustedes hacen el despeje, x menos 2 pasa al numerador, t pasa al numerador con el 5, nos va a quedar x menos 2 igual a 5t. X igual a 5t más 2.
¿Por qué hemos hecho esto? Porque de esta manera, si nosotros a esto que llamamos 5 sobre x menos 2 lo llamamos 1 sobre t, y aquí hay un error, perdón, esto es 1 sobre t aquí, vamos a corregirlo ahora en este momento, si me aguardan un segundo. Un segundito, por favor. Bien, ya he modificado el error que teníamos, ¿sí? Entonces, les decía que ahora este 5 sobre x menos 2, como lo habíamos llamado 1 sobre t, en este mismo límite que está aquí, vamos a escribirlo aquí adentro. El 1 era el que teníamos, más ya no 5 sobre x menos 2, sino 1 sobre t, que es lo que hemos llamado 1 sobre t recién. ¿Por qué hemos hecho esto que está aquí? Fíjense. Para encontrar el valor de la x. Hemos hecho esto que está aquí para poder resolver el límite, pero ¿partiendo de qué? Partiendo de que esta igualdad que está aquí tiene el mismo comportamiento. Fíjense, no lo vamos a ver acá, sino que lo vamos a ver acá, en esta última parte, porque está más sencillo. Cuando x tiende a infinito, por ejemplo, ¿a cuánto tiene que tender t para que se mantenga esta igualdad? A infinito. Si x tiende a 0, ¿cuánto tiene que tender t para que esto se... También. Entonces, esto, perdón, no a 0, sino a infinito. Para que cuando x tiende a infinito, t también tiene que tender a infinito para que se mantenga esta igualdad. ¿Sí? Que es lo que estamos analizando aquí, cuando t tiende a infinito. Entonces, a partir de allí podemos hacer este cambio de variable. Entonces, hemos sustituido x, ya no, x no tiende a infinito, sino que ahora t tiende a infinito. Y aquí adentro nos ha quedado 1 sobre t, que es la igualdad que hemos generado recién. Luego, vamos a reemplazar aquí el exponente que tenemos x más 2. ¿Y cuánto vale x ahora con la nueva variable? Vale 5t más 2. Entonces nos va a quedar x, que es 5t más 2, más 2. ¿Quién es ese último 2? Este 2 que tenemos aquí. Entonces ahora fíjense, este límite, olvidémonos del exponente, este límite que está acá, tenemos límite de t que tiende a infinito, de 1 más 1 sobre t. Si ustedes se vuelven al original, es límite de x, o sea, la variable que tiende a infinito, de 1 más 1 sobre la variable. O sea que es lo mismo que tenemos acá. Ahora nos falta un paso más, porque esto solamente tiene una x acá. Y nosotros tenemos todo esto que está expresado acá. Entonces, como nosotros ya hemos visto las propiedades de la potencia, y cuando sabemos que tenemos la suma de exponentes, ¿a qué propiedad nos estamos refiriendo? A producto de potencia de igual base. Entonces, si tenemos una suma, fíjense, 5t y 2 más 2 es 4. Entonces, tenemos un producto, ahí está el producto, de potencias de la misma base. ¿Quién es la misma base? El límite. En uno tenemos 5t y en el otro a la cuarta. Entonces, hacemos un paso más. Acá fíjense, en 5t, ¿qué tenemos? Un producto
de dos exponentes. Con lo cual, cuando se multiplican los exponentes, significa que tenemos potencia de otra potencia, que es lo que tenemos escrito acá. Tenemos la base elevado a la t elevado a la quinta, porque es potencia de otra potencia. Y el otro factor queda exactamente igual, no se ha modificado. Y ahora sí tomamos límite. Límite de la variable que tiene infinito de 1 más 1 la variable elevado a la variable, ¿cuánto era? No me importa qué variable es la variable. T o x que tiene infinito de 1 más 1 sobre t o x elevado a la x o a la t, que es lo que tenemos aquí, lo que estoy coloreando ahí. Ahora, eso vale e cuando t tiende a infinito, elevado a la quinta. Por eso que tenemos resultado e a la quinta. Luego, en el otro factor, límite de t que tiene infinito de 1 más 1 sobre t elevado a la cuarta. 1 más 1 sobre algo cada vez más grande, este 1 sobre algo cada vez más grande es cada vez más chico, con lo cual se hace 0. Entonces, 1 más 0 es 1. Entonces, 1 elevado a la cuarta, que es 1. Por eso que el resultado es e a la quinta. Bien, ¿alguna consulta de esto? Una consulta, profe. ¿Sí? En estos casos, ¿siempre deberíamos aplicar sustitución? Digamos, ¿sería muy recomendable? Bueno, de esta manera, aunque parezca, digamos, un poquito más engorroso, ustedes hacen una sustitución que es siempre igual. 1 sobre t, o 1 sobre la letra que quieran, pero es 1 sobre la letra igual a esto. Y despejan x. Y después tienen que venir y reemplazar acá. Y lo único que les va a quedar es aplicar propiedades de la potencia o de la radicación. Ese es este camino, sustitución. Sustitución después lo utilizamos, si ustedes aprenden a manejar sustitución, lo utilizamos en derivadas, en integral, en otros temas más. También suelen resolverlos aplicando la propiedad del límite de la base y el límite del exponente. También es correcto. Lo que pasa es que allí suelen quedar límites, por eso yo no lo muestro, como muy grandes, tanto en la base o como en el exponente, y eso hace que a veces se confundan. Y les queden, voy a usar un término poco académico, un choclo grande, después no saben qué es lo que tienen por resultado. En cambio, si hacen sustitución, que a su vez es sustituir esto que va a ser siempre de la misma manera y despejar a esta altura del partido, ya tienen que saber despejar, y esto no es sumamente difícil. Si tienen en cuenta esto y reemplazan bien acá, luego tienen que aplicar propiedad de la potencia o de la radicación, que es básicamente la misma. Y con eso resuelven el límite notable. Y a su vez, la sustitución les sirve para temas posteriores. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, un segundito, por favor.
Bien, disculpen, continuamos. Vamos a ver este otro ejemplo que tenemos aquí. El límite de x que tiene infinito de 1 más 4 sobre 3x elevado a x menos 2. Fíjense, aquí ya la parte interior está muy similar a lo que estamos buscando. 1 más 1 sobre x. No teníamos que hacer todos estos pasos previos que hicimos acá para poder llegar a esta forma más similar. El límite de x que tiene infinito de 1 más 4 sobre 3x elevado a la x menos 2. Fíjense, acá tenemos una resta de exponentes. Con lo cual, ¿se acuerdan? La propiedad era cociente de potencia igual base, se restan los exponentes. Entonces, por eso tenemos un cociente de potencia de igual base. Luego, hacemos la sustitución directamente. 4 sobre 3x igual a 1 sobre t. Donde despejamos x y vale 4 tercios de t. Este 4 tercios de t es el que vamos a utilizar en la sustitución. Fíjense, aquí ya t, no tenemos más x, sino tenemos t que tiene infinito. ¿De quién? De 1 más 1 sobre t. Elevado a la x. ¿Cuánto vale x? 4 tercios de t. Y en el denominador tenemos 4 tercios, 4 sobre 3x, directamente la sustitución que hicimos, 1 sobre t. Y en el exponente tenemos 2. Ahora, fíjense, en el numerador tenemos potencia otra potencia. ¿Por qué? Porque es 4 tercios por t. Se multiplican los exponentes. Entonces, 1 más 1 sobre t elevado a la t da e. Y me queda el 4 tercios que estaba elevado como última potencia. Entonces, e a la 4 tercios. Y en el denominador es 1 más 1 sobre algo cada vez más chiquitito. Esto es 0. 1 más 0 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Por eso el resultado es e a la 4 tercios. O sea, raíz cúbica de e a la cuarta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Vemos un ejemplo similar al de recién. Fíjense, tenemos x tiene infinito de 1 más 1 sobre 1 más x elevado a las 3x menos 2. Nuevamente tenemos una resta, por lo tanto tenemos un cociente de potencia igual base. Ahora esto que está aquí lo llamamos 1 sobre t y despejamos x y x vale t menos 1. Entonces, en esta expresión reemplazamos t que tiene infinito de 1 más 1 sobre t, que es lo que sustituimos, elevado a la 3 por lo que vale x, que x vale t menos 1. Y en el denominador nos queda una situación similar a la de arriba. 1 más 1 sobre t, que esto es lo que tenemos acá, elevado al cuadrado. Ahora fíjense, ¿esto qué va a ser? 3t menos 3, si yo distribuyo el 3 dentro de este paréntesis. 3t menos 3. Entonces, en el numerador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3t, porque el menos 3 va a ser directamente otro cociente de potencia igual base que va a bajar acá, al denominador, porque es negativo. Entonces, de la misma manera que analizamos arriba, esto es 3t, es e al cubo, y en el denominador esto va a ser 1 y esto va a ser 1, con lo cual es e al cubo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto.
Como les decía entonces al principio, la clase de hoy, de acuerdo a la planificación, era un repaso, ¿sí?, de los temas vistos y un poco una introducción también con respecto a lo que es límite notable, que como ha sido muchos temas, los de hoy, y veo que ahí me ponen con un término también bastante académico, alto mareo, vamos a dejarlo acá y vamos a retomarlo el lunes también con respecto a lo que es sustitución, ¿sí? Pero obviamente que cada uno lo resolverá con la metodología que más le quede cómodo, eso está en su libertad. También el ingeniero Rodríguez seguramente les va a decir eso, pero de acuerdo a las utilidades que tiene la sustitución en los temas siguientes, es aconsejable empezar a manejarlo a la sustitución. Pero para que les baje el mareo, posiblemente les convenga revisar estos ejercicios y, como les digo, dejando que también esto se calme un poco, vamos a continuar un poco el lunes viendo de nuevo estos temas, de este último tema de sustitución y la parte de límites notables, si les parece. Ok, profe. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos estamos encontrando entonces el día lunes. Nos vemos, Profe, le hago Gracias una por todo. consulta. ¿Sí, sí? ¿Puede ser que lo de continuidad no esté subido a autogestión todavía? Debería estarlo. Si no está, es porque había un error, pero debería estarlo. Porque descargué lo último que cargó ayer en autogestión y no me figura. No, los temas de continuidad, o sea, ayer se vio asíntotas, continuidad, discontinuidad y L'Hopital. Perdón, notables. Notables. Sí, perdón, Esos ahí temas, dicen que está subido, así que no hay problema. Ahí lo voy a chequear bien entonces yo. esos se subieron hoy. Siempre al día posterior se suben los temas, digamos, que se dio el día anterior. Perfecto, perfecto, listo. Ahí lo reviso yo. Muchas gracias. Bien, Buen ahí fin les de paso. semana. ¿Cómo? Buen fin de... Buen fin de semana para todos. Ahí les paso el mail para alguien que está preguntando, se los dejo de nuevo, adrian-mediosegura@hotmail.com. Lo que sí, chicos, tengan en cuenta que es un mail para una consulta, digamos, puntual o alguna cuestión así. Después el tema, los otros, los resolvemos aquí en clase. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, que anden bien, que tengan buen fin de semana. Gracias.